Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta desde Sevilla. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la 21ª semana del tiempo ordinario. Un jueves que es día 28 de agosto. El día 28 de agosto es la fiesta del gran San Agustín. Nació, como sabemos, en el norte de África, en esa poderosa y fecunda cristiandad que existía en el norte de África, concretamente en Tagaste, en el año 354. De un matrimonio formado por Patricio y Mónica, el pagano, o quizás tampoco era creyente en los dioses de la religión clásica, de la Roma clásica, quizás era lo que hoy llamaríamos un agnóstico. Y en cambio Mónica era una ferviente, fervorosa cristiana. Y los criterios del padre se impusieron a la hora de la educación de su hijo, que no recibió el bautismo en su infancia, tampoco lo recibió en su adolescencia, y profundamente desviado, tanto moral como doctrinalmente, decidió dejar el bautismo. Tuvo estudios llevados a cabo brillantemente, amistades cultivadas con fervor y con verdadera pasión, estudios profundos realizados en su patria natal y en otros lugares del norte de África, finalmente conviviendo con una mujer, tienen un hijo y marchan finalmente a Italia, donde consigue un puesto importante en la corte imperial de Milán, como orador en el Palacio Real, encargado como tal de pronunciar cada año un panegírico del emperador. Es allí, estando en Milán con algunos de sus amigos, cuando tras la experiencia del encuentro con un borracho, de regreso a haber pronunciado un discurso en el palacio del emperador, él, muy desengañado de todo, hastiado, cansado, se va acercando progresivamente al cristianismo, abandonando la secta gnóstica a la que se había aficionado desde su estancia en su patria en el norte de África. Finalmente, con el influjo del obispo Ambrosio de Milán, en el año 387, cuando contaba con 33 años, es bautizado y se hace católico con una gran coherencia, con un gran fervor de vida, para alegría de su madre Mónica, que había orado perseverantemente pidiendo a Dios la gracia de su conversión. Vuelto finalmente a África, comienza vida monástica con un grupo de sus amigos, se ordena presbítero y luego es elegido obispo de Hipona. Será obispo de Hipona durante 34 años. Va preparando a todos sus diocesanos con sus sermones, con sus catequesis y con muchísimos escritos. Y finalmente, estando los enemigos a las puertas de Hipona, concretamente los vándalos que terminaron entrando en la ciudad, él muere en el año 400
30. Seguimos con la meditación de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, que tenemos como primera lectura de la misa estos días. Hoy del capítulo 3, los versículos 7 al 13, que dicen así: Hermanos, nos hemos sentido animados por vuestra fe en medio de todos nuestros aprietos y luchas. Ahora sí que vivimos sabiendo que os mantenéis fieles al Señor. ¿Cómo podremos dar gracias a Dios por vosotros, por tanta alegría como gozamos delante de Dios por causa vuestra? Noche y día pedimos insistentemente veros cara a cara y completar lo que falta a vuestra fe. Que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos allanen el camino para ir a vosotros. En cuanto a vosotros, que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos a vosotros, y que afiance así vuestros corazones, de modo que os presentéis ante Dios nuestro Padre, santos e irreprochables, en la venida de nuestro Señor Jesús, con todos sus santos. Quizás cuando han escuchado aquello que dice Pablo, de que pedimos insistentemente veros cara a cara, de nuevo, que el Señor nos conceda esto, podríamos decir, bueno, Pablo estaba siempre viajando. Pablo quiere ver a sus amigos y hermanos de Tesalónica, muy lejanos del lugar donde él se encontraba ahora. Pues entonces eso de viajar era la afición principal de Pablo. Bueno, eso sería tomar el rábano por sus hojas. No, realmente no es así. Vamos a entender lo que Pablo quiere decir y aprendamos cómo Pablo entendía el Evangelio y vivía el Evangelio. En primer lugar, Pablo habla de aprietos y luchas, pero dice, nos sentimos animados en medio de esos aprietos y luchas. ¿Animados por qué? ¿Por la perspectiva de que ya llegan las vacaciones? No. ¿De que tengo pronto un crucero contratado con la compañía de viajes? No. Nos sentimos animados por vuestra fe, en medio de nuestros aprietos y luchas, los aprietos y luchas de los apóstoles, que tienen multitud de combates con los de fuera, con los enemigos de la fe, con los paganos, con los judíos, que tienen multitud de peligros, de bandidos, pero también enfermedades, fatigas, naufragios, castigos, azotes, cárceles. Y luego la tristeza cuando ven que el Evangelio no es aceptado en un lugar, sino que son rechazados de allí, expulsados. La fe de los tesalonicenses, una fe que ha surgido pronto por la predicación y que se mantiene firme, incluso en la ausencia de Pablo, es el motivo de su ánimo, de recuperar ánimo en sus tristezas y desánimos, porque Pablo era un hombre de carne y hueso y también padecía como nosotros a veces desánimos y tristezas. Pero el motivo de su alegría es totalmente sobrenatural. El motivo de su alegría no es que ya hayan terminado las luchas, los aprietos, las fatigas, no, sino que la fe de los tesalonicenses le colma de ánimo y de consuelo. Y sigue explicando a los tesalonicenses esta idea, para hacerles ver lo importante que ellos son para él, para Pablo. Ahora sí que vivimos
sabiendo que os mantenéis fieles al Señor. Ahora sí que vivimos, porque lo anterior, antes de tener noticias de Tesalónica, era vivir en la zozobra. Eso no era vivir, era una muerte continuada. Y si los tesalonicenses han terminado apostatando de su fe, y si se han cansado de esa lucha continua que es la vida cristiana, pero ahora, sabiendo la fe de los tesalonicenses, a través de las noticias que le han llegado, ahora sí que vivimos. Vivimos sabiendo que os mantenéis fieles al Señor. ¿Cómo podremos, continúa, dar gracias a Dios por vosotros, por tanta alegría como gozamos delante de Dios por causa vuestra? ¿Veis cuál es el motivo de la alegría de Pablo? La alegría de Pablo viene de ver a los tesalonicenses y poder dar gracias a Dios, porque Dios ha escuchado las oraciones de Pablo y los mantiene firmes y constantes en la confesión de la fe que Pablo les ha predicado. La constancia de los tesalonicenses es el motivo de la alegría, y su alegría desbordante es la causa de gozarse delante de Dios y dar gracias a Dios por vosotros, por ese regalo que Dios le ha hecho a Pablo, permitiéndole gozar, aunque sea en la distancia, de la fe que él mismo, Pablo, ha sembrado con sus sufrimientos, con sus lágrimas y con su sudor en el corazón de los tesalonicenses. Nosotros a veces encerrados en nuestros egoísmos, aspirando a nuestro descanso, solo nuestra diversión. Pablo, que solo encuentra su alegría en Dios y en la fe de sus hermanos. Y continúa diciendo a los fieles de Tesalónica: noche y día pedimos constantemente veros cara a cara y completar lo que falta a vuestra fe. Claro que aspira ese consuelo de volver a ver a los amigos, pero eso no es lo más importante. Por eso no es por lo que ora a Dios, sino porque cree que regresar a Tesalónica hará un gran bien a los tesalonicenses, porque esa primera evangelización tiene que ser continuada por una segunda evangelización, porque la fe necesita de crecimiento, y una fe que no crece es una fe que languidece y muere, una fe que se enfría. Por eso quiero veros cara a cara para completar lo que falta a vuestra fe. Le falta mucho a los de los tesalonicenses y a la nuestra, sí, a la de todos los oyentes de Palabra y Vida, a la mía, que os dirijo la palabra. También nosotros necesitamos completar lo que falta a nuestra fe, hacerla más robusta por medio de la escucha de la palabra de Dios, de la oración, del compartir con los hermanos, del confiar, del apoyarnos en Dios, que no nos abandona. Por tanto, que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos allanen el camino para ir a vosotros. Si es voluntad de Dios, del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, entonces no cabe la menor duda de que Pablo podrá realizar ese viaje y completar su evangelización. Todo está en manos de Dios. Y estando en manos de Dios, podemos descansar tranquilos, podemos reposar llenos de confianza. Todo está en manos de Dios. No nos inquietemos, no nos agitemos, confiemos, abandonémonos en sus brazos de Padre. Que Dios nuestro Padre nos allane el camino para ir a vosotros. Si Él quiere, Pablo quiere lo que Dios quiera,
Pero Jesús mismo le había dicho a sus discípulos: pedid y recibiréis. Y eso hace Pablo, pedir con confianza y dejar y abandonar todo en manos del Señor. Esto es lo que pide Pablo para sí, este es el motivo de su acción de gracias. Pero ahora una palabra a los tesalonicenses directamente. Añade: en cuanto a vosotros, que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos. No solamente tienen que destacar por su fe firme y bien fundamentada los de Tesalónica, tienen que destacar por su amor mutuo entre los hermanos de la comunidad, y amor a todos, un amor que tiene que extenderse más allá de lo que es la comunidad cristiana, a sus vecinos, a sus familiares que no sean discípulos. Y el modelo, el mismo Pablo, lo mismo que nosotros, Pablo y sus compañeros, lo mismo que nosotros os amamos a vosotros. Así tenéis que amaros vosotros los unos a los otros y amar a todos. Amar con desinterés, con gratuidad, con generosidad, con magnanimidad, con altura de miras. Amar con perdón, con delicadeza, con ternura. Lo mismo que nosotros os amamos a vosotros, que rebosáis de amor mutuo y de amor a todos. Y que esto sea no un amor puramente de simpatía o benevolencia, que sea caridad, que sea verdaderamente virtud teologal, porque es el Señor quien tiene que colmaros de este amor. ¿Y todo para qué? Pues dice Pablo: de modo que os presentéis ante Dios nuestro Padre, santos e irreprochables en la venida de nuestro Señor Jesús con sus santos. Todo se refiere a la segunda venida del Señor, de ese Señor que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, que tiene que ser recibido por los que confían en su nombre y lo invocan. Amar mucho los tesalonicenses para que sean santos irreprochables, porque no existe otra santidad en el Evangelio más que la santidad del amor, la santidad de la caridad. Y así, revestidos de caridad, podáis presentaros ante el Padre Dios cuando comparezca, cuando se presente, cuando llegue nuestro Señor Jesús, acompañado de todos sus santos y de los ángeles sobre las nubes del cielo. Que esta sea, hermanos, nuestra fe, que este sea, hermanos, nuestro amor. Vamos a escuchar ahora el Evangelio de la Misa, aunque nos quedará muy poco tiempo para comentarlo. Es de San Mateo capítulo 24 versículos 42 al 51, que dicen así:
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. ¿Quién es el criado fiel y prudente a quien el Señor encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Bienaventurado ese criado, si el Señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad os digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si dijere aquel mal siervo para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegar a sus compañeros, y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. El texto del Evangelio de hoy es un texto que invita a la vigilancia. Se repite ese verbo velar, esa exhortación: velad, estad preparados. ¿Por qué? Porque San Pablo ha terminado la carta a los tesalonicenses, el texto de hoy, diciendo que los tesalonicenses deben estar preparados, deben estar santos, irreprochables, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos al final de los tiempos. Eso no se improvisa, eso no se puede dejar para el último momento, eso tiene que ser preparado durante toda una vida que nosotros no sabemos si va a ser larga o corta, porque, como insiste el Señor, a la hora en que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Quizás no venga enseguida y todavía quede para ese final de los tiempos, pero no sabemos en qué momento el Señor vendrá a nuestra vida, en nuestra vida, para poner punto final a nuestra vida temporal y para dar comienzo a nuestra eternidad. Una eternidad que queremos que sea una eternidad dichosa, en compañía de todos sus santos y de todos los ángeles. Una eternidad en que nosotros no hagamos otra cosa más que amar, porque ya entonces incluso la fe no tendrá ninguna razón de ser, porque tendremos la visión cara a cara de nuestro Señor. Mis queridos hermanos, que así el Señor os lo conceda, que los colme de sus bendiciones, y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.